España está de luto. España sufre una catástrofe y no solo por culpa de la naturaleza, también, especialmente, por culpa de la política. La política basura que tenemos en este maravilloso país. La Dana, lo que hoy se conoce como Dana, pero que en realidad es la gota fría de toda la vida de Dios, se ha llevado consigo cerca de 200 almas por el momento. Todo apunta a que la cifra de muertos seguirá creciendo durante las próximas horas y días, conforme los servicios de emergencia vayan llegando a las zonas afectadas. Casi 200 muertos y cientos de desaparecidos, junto con pérdidas incalculables a nivel material. Este es el negro balance que ha producido la riada, la peor riada en un siglo, la mayor catástrofe natural de la historia reciente de España. Zonas del sur y el este de la península han sido literalmente arrasadas por lluvias torrenciales y vientos huracanados que han dejado tras de sí imágenes de pura y cruda devastación, como pocas veces habíamos visto hasta ahora. Y Valencia se ha llevado la peor parte. Sobran las palabras ante semejante desastre. Nada se puede decir. No hay forma de expresar tanto dolor y sufrimiento por la tragedia de estos días. Estos son tan solo algunos de los sonidos del horror. Las catástrofes naturales existen y seguirán existiendo. Es imposible prever con exactitud el impacto concreto que tendrán este tipo de fenómenos. Por eso, lo único que cabe esperar de las autoridades es la activación en tiempo y forma de las alertas debidas para informar a la población, de modo que puedan adoptar todas las precauciones posibles a fin de evitar males mayores, así como desplegar de forma eficaz los servicios de emergencia para que trabajen a pleno rendimiento. Pues bien, nada de esto ha sucedido. Ni los responsables autonómicos avisaron correctamente, ni el gobierno está haciendo lo debido para ayudar a los afectados, abandonados a su suerte por el Estado. Vergüenza, asco, indignación. Es increíble, lamentable todo lo que está pasando, porque una vez pasada la tormenta, lo que toca es arrimar el hombro, todos a una, para ayudar a las víctimas y reparar cuanto antes los daños sufridos. Esto es lo mínimo que se espera de un país, lo mínimo que se espera de un gobierno, lo mínimo que se espera de los políticos, al margen de partidos y al margen de ideologías. Algo similar a lo que hizo el rey, por ejemplo. Junto a la reina, pues obviamente queremos transmitir nuestro pésame a todas las familias afectadas que han perdido seres queridos y que en algunos casos todavía no saben qué les ha ocurrido a algunos de sus familiares. En fin, estoy en contacto con el presidente de gobierno hace unos instantes, con los presidentes de las comunidades autónomas de Valencia, el presidente de la Generalitat Valenciana, el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, también con el Ministerio del Interior, y previsiblemente pues pueda poder tener una videoconferencia desde aquí, desde la base aérea de Gando, en Gran Canaria, para tener un conocimiento directo más pormenorizado y detallado de lo que esté ocurriendo y del balance de efectos. Un mensaje de condolencias, apoyo y unidad. Es lo mínimo, lo esperable, lo normal. Pero por desgracia, hace tiempo que España ya no es un país normal. Todo está politizado, todo está podrido. Ya no hay límites, ya no se respeta ni lo más básico, que es la vida de la gente. Y por eso mismo, hoy vemos atónitos cómo algunos pretenden incluso obtener rédito electoral con la desgracia ajena, con la desgracia de todo un pueblo, viendo en el desastre una oportunidad para sacar tajada desde el punto de vista político. Asco es poco. Veamos. Los desastres naturales son imprevisibles y en muchos casos inevitables. Por eso mismo, lo único que se espera de los políticos, lo único que pueden hacer es alertar a la población y arremangarse
para atender a las víctimas y reconstruir lo destruido. Poco más. Para empezar, ¿se pudo evitar la dana? Pues no. El hombre a día de hoy no puede controlar el clima, quizás se pueda en el futuro, pero por el momento los fenómenos meteorológicos escapan a nuestra voluntad. Lo único que podemos hacer es anticipar su estallido y alertar a la población para que tome precauciones a fin de minimizar daños. ¿Acertaron los pronósticos? Pues tampoco. La Agencia Estatal de Meteorología calculó que caerían 180 litros por metro cuadrado en un rango de 12 a 24 horas, pero finalmente la tormenta rompió las previsiones con hasta 500 litros de agua en menos de 10 horas. La intensidad de las lluvias multiplicó por 3 los cálculos iniciales y todo ello en un tiempo muy corto, reduciendo así el margen de maniobra de los servicios de emergencia. ¿Se alertó a tiempo? Pues parece que tampoco, porque alertar se alertó, sí, pero no con la claridad ni la intensidad suficientes que hubiera requerido semejante catástrofe. Las alarmas se lanzaron durante los días y horas previas y fueron subiendo de nivel de forma progresiva conforme las lluvias superaban todas las previsiones realizadas. La alerta roja estaba activada desde la mañana del martes a primera hora y esto significa que la gente no debería haber cogido el coche ni salido de sus casas, pero salió. Así pues, falló la comunicación y es aquí donde una vez más entra el juego sucio de la política, con unos y otros echándose los muertos a la cara para no asumir su responsabilidad. El Ministerio del Interior se excusa en que la activación de las alarmas y la gestión de los protocolos corresponde a las comunidades autónomas. Y, efectivamente, la alerta móvil de Protección Civil, pidiendo evitar desplazamientos, llegó a las 20 horas del martes, cuando ya era demasiado tarde. Pero lo que no dice el Gobierno es que esa, la del teléfono móvil, fue la última alarma enviada, no la primera. La Generalidad Valenciana venía avisando desde el pasado domingo mediante la activación de alertas sucesivas y crecientes en base a los protocolos establecidos y en coordinación con los organismos estatales como la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar. La alerta roja por fuertes lluvias, incluyendo el riesgo de inundaciones, se lanzó horas antes del desastre, un desastre que nadie pudo prever porque superó todas las expectativas. Algo similar sucedió con la borrasca Filomena, que colapsó Madrid a principios del año 2021. Lo que se anunció inicialmente como fuertes nevadas se transformó por sorpresa en un escenario apocalíptico propio de la Antártida, superando muchos los daños previstos. Y lo que tampoco dice el Gobierno es que se negó a activar el estado de emergencia, rechazó activar el máximo nivel de alerta en la noche del martes, a sabiendas de que el desastre afectaría y afectó a varias comunidades autónomas, evitando crear un mando único de crisis para no responsabilizarse de las posibles críticas y errores. Es decir, el Gobierno central le dejó el marrón a las autonomías, sabiendo que la situación era de alto riesgo. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues de todos. Todos aquí son responsables, en mayor o menor grado. Los organismos estatales no acertaron con la gravedad de la borrasca. La Generalidad Valenciana, aunque siguió los protocolos establecidos, tardó demasiado en alertar a la población por móvil. Y el Gobierno evitó asumir la gestión y, lo que es más grave, ha dejado a su suerte a 500.000 de afectados. Ahí os apañéis. ¿Se puede ser más miserable? Pues lo cierto es que sí, se puede ser mucho más miserable. Es miserable que el Gobierno y sus socios afirmen que la supresión de la UME Valenciana a cargo de la actual Generalidad ha costado vidas, y lo es porque esa unidad sencillamente solo existía sobre el papel. No tenía presupuesto, ni competencias, ni personal. No era más que una agencia fantasma, un chiringuito cuya creación criticaron incluso los bomberos. La eliminación de esa centralita no afectó en nada a la catástrofe posterior, pues para nada servía. Pero ojo, que la catástrofe también está siendo aprovechada por los profetas del apocalipsis climático para responsabilizar a los malvados negacionistas de la borrasca, como si la gota fría fuera una novedad causada por la actividad del hombre. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. En pocos meses, las inundaciones han azotado Europa central y oriental, Italia y ahora España. Esta es la dramática realidad del cambio climático. Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Este tipo de fenómenos meteorológicos no son nuevos, pero cada vez son más intensos y serán cada vez más peligrosos.
como lleva alertando desde hace tantísimo tiempo la comunidad científica. Culpan al cambio climático, pero ¿de qué cambio climático hablan cuando hay riadas desde hace siglos? Valencia ha sufrido 25 grandes riadas en 600 años, desde el año 1321 hasta el año 1957. ¿Se puede saber qué cambio climático causaba el hombre del siglo XIV, cuando no había coches, ni aviones, ni fábricas, ni electricidad? ¿Y si en lugar de culpar al calentamiento global y a sus detractores, nos centrásemos en mejorar los cauces de ríos y arroyos, al tiempo que se construyen nuevas presas y embalses para evitar que se inunden las zonas pobladas en caso de borrascas? Esto, precisamente, es lo que se hizo en 1957, tras la última gran riada en Valencia, desviando el cauce del Turia, y eso es lo que ha salvado hoy la ciudad. España necesita menos ecologistas pijos de salón y más obras civiles para minimizar este tipo de desastres. Y también son miserables, muy miserables, quienes señalan a las empresas como responsables de la matanza, cuando decretar alertas y restricciones es trabajo de los políticos, no de los empresarios. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Un mensaje de responsabilidad a las empresas y, por favor, a los trabajadores y a las trabajadoras. Hay la obligación de proteger la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgo. Por favor, le pido a las empresas, hago un llamamiento a que respetemos la legalidad, preservemos la vida de los trabajadores y las trabajadoras. No tengan ningún tipo de miedo. Vamos a actuar como siempre hacemos en nombre del Gobierno de España. Vamos a desplegar la Inspección de Trabajo. Tranquilidad a los trabajadores y las trabajadoras, pero el mensaje principal hoy es no correr riesgo a la vida. Insisto, artículo 14 de la prevención de riesgos laborales, y por encima de todas las circunstancias, nadie tiene que trabajar corriendo un riesgo en su vida. Vergüenza es poco. El cierre o no de centros y empresas ante una emergencia es competencia de los políticos y en concreto del gobierno, no de las empresas. Para eso, en teoría, les pagamos. Pero así se las gasta esta gente, que más que gente es gentuza. Y para muestra, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra, que ni corto ni perezoso también culpa a los empresarios y, cómo no, a la oposición. Señalar que hay una responsabilidad política en todo esto y que hay gobiernos que privatizan, desmantelan cuando llegan a instituciones, servicios comunitarios de emergencia, que se vanaglorian de hacer eso, que hay empresas, grandes empresas, que obligan a los trabajadores a ir a trabajar en mitad de alertas rojas por lluvia, y creo que eso no es sacar rédito a nada, sino que es decir la verdad, y eso se puede decir desde ya. Y nosotros decimos desde ya que lo que ha sucedido seguramente es inevitable, pero hay gente que ha muerto porque fue a trabajar, y hay gente que ha muerto porque, según quién, no quiso tener unidades de emergencia dignas y bien dotadas. Eso es cierto. Llegados a este punto y visto el panorama, se preguntarán de nuevo, ¿pero se puede ser más miserable? Pues sí, aún se puede ser mucho más miserable. La bajeza moral de nuestra clase política no tiene límites. Atentos. El gobierno y sus socios suspendieron la sesión de control del pasado miércoles en señal de luto por la desgracia acontecida. Una sesión de control con preguntas incómodas al gobierno que iba a ser especialmente amarga por la corrupción y el cinismo feminista que afecta de lleno a PSOE y Sumar. Pero la clave es que solo suspendieron la sesión de control, la parte más incómoda para el gobierno, ya que la actividad legislativa continuó. ¿Y qué hicieron sus señorías mientras la gente se moría en Valencia? Renovar la cúpula de Radiotelevisión Española para colocar a sus amiguetes y llevarse 100.000 euros al año de sueldo. Francina Armengol, presidenta del Congreso. Empezaremos este pleno una vez oída la Junta de Portavoces y habiendo aprobado por una mayoría que vamos a continuar con la actividad parlamentaria. Por tanto, empezamos el pleno, que tiene como único punto del orden del día la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 5/2024 de 22 de octubre por el que se modifica la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación de Radiotelevisión Española.
Se canceló la sesión de control al gobierno, pero no el pleno para hacerse con el control absoluto de la televisión pública, que era algo muy urgente y necesario, claro. Y los comunistas de Sumar, además, lo justificaron diciendo que los diputados no están para achicar agua. Es evidente que no, a la vista está. Vosotros estáis para robar a los ciudadanos y llevároslo crudo. Es despreciable, es asqueroso, es vomitivo. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Sabía que este gobierno era capaz de todo, pero también no les oculto que mi capacidad de sorpresa ya no tiene límites. Lo lamento profundamente. Pido disculpas en nombre de los políticos y de la política, pero así no. Así no se puede. Allá ellos, allá su responsabilidad. Quedarán en la historia. Y no contentos con eso, el gobierno aprovechó la sesión para meter un nuevo hachazo fiscal con más impuestos al diésel, al tabaco, a los pisos turísticos y al ahorro de los españoles. Y encima, tras decretar 3 días de luto, PSOE y Sumar anuncian que no harán declaraciones políticas durante 72 horas, con la excusa de la Dana. Es decir, que no les pregunten sobre sus corruptelas y escándalos internos, que no les molesten, que ya tienen bastante con la gota fría, que no es el momento, usando los muertos en beneficio propio. Pero qué asco dais. El plan de la izquierda está claro: aprovechar la catástrofe para cargar contra el Partido Popular y sacar rédito electoral mientras abandonan a las víctimas a su suerte. Los afectados llevan 4 días sin luz, ni agua, ni comida, con los cadáveres en los garajes y los delincuentes campando a sus anchas en las calles. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la ayuda del gobierno? ¿Dónde está la mierda de Estado que tenemos? Sois unos sinvergüenzas. No tenéis moral, no tenéis honor, no sabéis lo que es la dignidad. Dais asco, sois una panda de miserables. La trinchera de llamas. Es radio.